Bueno, me pidieron mucho que reaccione a Sinful Passion de Dimash. Cuando lo escuché por primera vez no podía creer la voz que tiene, es increíble, yo creo que nunca escuché una voz así que estoy muy entusiasmada por analizarlo con ustedes. Así que hoy vamos a analizar Sinful Passion que tanto pidieron. Antes igual me presento, mi nombre es Julieta Gil, soy cantante y vocal coach y les cuento que estoy subiendo un video por semana analizando cantantes, dando clases de canto, así que si no se quieren perder de nada, suscríbanse al canal. Ahora sí, vamos a empezar a analizarlo. Ok, empieza con una voz bien breathy, bien airiosa. Muy lindo como para empezar a escuchar. Ok, ahí esa primera nota fue en vocal fry, o sea, el registro más grave de la voz humana. Esa voz como media rasposa, como... eso es lo que acaba de hacer en esta primer parte de esta segunda frase musical. Hermoso. Ahí volvió a hacer un vocal fry. Buenos graves, buenos graves. Ok, tiene muy lindos graves. En realidad son bastante común también en los hombres, pero de repente se pega estas notas como bastante graves que están muy buenas y claramente le suenan muy bien. Así que un thumbs up para él. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Qué lindo. Bueno, fíjense cómo va jugando, ¿no? Con las intensidades de estas notas, como que de repente airea y luego vuelve a cantar con más cuerpo, con una laringe más descendida, aprovechando esos armónicos bien graves que te puede otorgar una laringe bien descendida. Juega mucho también con el vibrato, sobre todo vieron al final de las frases, muy lindo, queda hermoso, la verdad es un re lindo recurso. Y hasta acá es una voz como bien cálida, íntima. Nada, qué decir. Me encanta como comienzo de canción esto que está haciendo. Hermoso, no hay nada para decirle. Ok, muy lindo. Fíjense como ahí también sigue jugando un poco con las intensidades, ¿no? Empieza como con una intensidad un poco más elevada y de repente es como que termina con un diminuendo y te da esta sensación de que, ay, qué lindo, como qué lindo escuchar esto. Está buenísimo jugar con las intensidades porque mantiene como la sorpresa del público, así que genial. Ok. ¡Apa! Ok. Bueno, o sea, fíjense cómo acá está cantando la misma nota que había cantado antes, pero esta vez como con mucho más cuerpo e intensidad. Fíjense que es la misma nota, pero cantada de dos maneras totalmente distintas. Primero una forma más breathy y después le da como más cuerpo a esta voz. Empieza a utilizar más resonancia, sobre todo utilizando la zona de la faringe, que es la que te aporta justamente estos armónicos más graves que él está usando, ¿no? Y es un sonido como bastante lírico. Así que nada, está hermoso. Otra cosa más que hace es que abre justamente bastante la boca, ¿no? Entonces hay como bastante lugar, no solamente en la zona de la faringe, sino que también en la cavidad oral. Por eso hace que el cuerpo de su voz sea bastante poderoso, ¿no? Como tiene un montón de armónicos en este sonido. Nada. Encima lo hace con vibrato. Hermoso. Es bien típico de canto lírico esto que acaba de hacer.
Ok, acá acaba de cambiar totalmente lo que viene haciendo. O sea, canta una nota bastante agudita. Es un Mi 4 de manera aireada, ¿sí? Con una voz de cabeza bien breathy, vuelve a cambiar rotundamente lo que estaba haciendo. Esta es una nota bastante, no sé si bastante, pero un poco aguda, está cerca del pasaje, así que en general cuesta, pero la hace tranquilamente, sin tensiones, libre. Excelente, ¿qué decirles? И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. O sea, hace un gran manejo de intensidades que mantiene como esa atención en el público, ¿no? Como todo el tiempo te está sorprendiendo con este manejo de intensidades. Es re importante como para, justamente, es como si estuviese contando una historia. Es muy lindo lo que hace y es un re buen recurso poder ir como modificando las intensidades con las que van cantando. Porque si yo canto todo el tiempo con la misma, es como que, bueno, esto yo ya lo escuché, ya empieza a aburrir. Él todo el tiempo está cambiando eso y la verdad que le sale excelente. Околдован тобою. Ok, acá canta la misma nota que antes, pero fíjense que esta vez como con mucho más cuerpo y potencia. Obviamente vuelve a llamar la atención, a sorprender, ¿no? Es un Mi 4, otra vez, pero esta vez con voz de pecho. Выпью зелье до дна. Ok, bueno, ahí pasó a un La 4. Esta nota es bastante aguda para los hombres y él la hace como ahí re tranquilo. Nada, encima la hace como con esta voz más mixta, o sea, que le da como un poco de power y un poco de estridencia, que es lo que genera como esa sorpresa y esa atención y emoción, ¿no? En el público y en esa nota en particular, queriendo obviamente dar cierto efecto y le sale otra vez muy bien, sí. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Ok, bueno, ahí vuelve a un... Ok, estaba cerquita del E4, es un Sol 4 que lo hace más con una onda un poco más lírica, una boca más vertical, si se fijan bien en su boca, es como que la abre más de manera vertical, usa el vibrato, aprovecha la resonancia especialmente otra vez de la zona de la faringe que le da como esta amplificación a las notas más graves y eso es lo que le da justamente cuerpo a la voz. Fíjense que viene jugando todo el tiempo con los recursos que domina hermosamente, o sea, siento que todavía no vimos nada igual, ¿eh? O sea, siento que esto es como el preludio. Ok, hermoso melisma, con una M, re lindo. Ok, vuelve a la 4, pero esta vez con una voz más de cabeza. Ok, ese es un Si 4. Está bien cerquita de la 4, pero esta vez fíjense que lo empieza a hacer ya con un poco más de estridencia. Ya esto es un belting. Está bien agudo, le dio bastante cuerpo y estridencia, brillo a esa voz. Hermoso. A todo esto está cantando como súper tranquilo, ¿no? Como que esto es fácil para mí. Está así, ¿no? Nada, un genio, un genio. ¿Quién quisiera? Долгим огнем пылать в огне и ненастье. Дай мне ночью Repite las dos notas de antes. в костре грешной страсти. Pará, tengo que repetir esto. Сгорать в костре грешной страсти. Chicos, se joda. No.
Fa 5. Un Fa 5. Es súper aguda esta nota para un hombre. Le da este tono bien lírico. O sea, se fue a la siguiente octava, porque yo estaba cantando en la octava 4 y se fue a la siguiente octava. Nota súper aguda. Fíjense cómo abre la boca, ¿no? Bien a lo lírico, aprovechando bien la resonancia. Está aprovechando mucho ese espacio interior también. Es increíble lo que hace. ¿Qué decirles? What? Un La 5 hizo ahí. Chicos, esto es joda. Un C5. O sea, yo ya pensaba que es como que hasta ahí llegaba y de repente es como que se sigue superando al mismo y sigue cada vez subiendo más y más y más y más. Es increíble lo que hace este. No, Dimash, todos mis respetos. O sea, increíble lo que haces. Y aparte las cuerdas vocales están bien estiradas en este momento para poder justamente vibrar mucho más rápido y poder sonar bien agudo como lo está haciendo él. Pero aparte le está haciendo como... Hace frases muy largas, las cuales requieren de un muy buen control de aire y obviamente de un muy buen entrenamiento. Esto no lo hace cualquiera. Está cantando frases larguísimas, hay que llegar con el aire ahí. Hay una forma que está buenísima para poder justamente sostener estas notas tan largas que no tiene que ver solamente con la administración del aire, sino que también tiene que ver con una activación de los músculos inspiratorios. Por ejemplo, músculos inspiratorios son los intercostales, el diafragma, ¿sí? Entonces cuando yo los activo, están activos, eso quiere decir que mi tendencia inspiratoria, esta sensación de inspiración, de apertura, está disponible mientras canto. Y eso hace que los músculos exhalatorios, o sea, los que se encargan justamente de empujar el aire para que salga, se activen más lentamente. De esta manera queda justamente más aire dentro de mi cuerpo, o sea, lo pierdo más lentamente, eso quiero decir. Y aparte me queda como una sensación de apertura, sobre todo también en el tracto vocal. Y esto permite justamente que las cuerdas vocales también trabajen con mayor eficiencia, lo cual nos encanta. Ok, sigamos sorprendiéndonos porque él como que hasta que no termina la canción no termina de sorprender, así que sigamos. ¿Esto es real? Un Mi 6. Un Mi 6. Este chico es un extraterrestre, ¿no? O sea, no hay dudas. Mi 6, Whistletone, ¿sí? ¿Qué decir? Alcanza el Whistletone. Ya lo habíamos escuchado en la otra canción que ya había analizado, pero igual es como que no deja de sorprender que llegue a estas alturas. ¿Qué decir? Fíjense cómo usa justamente el cuerpo para sostener, porque estas notas agudas requieren de mucha energía, ¿sí? Mucha activación. Obviamente él también las tiene, o sea, no es que él depende de esta activación, pero claramente la activación corporal ayuda mucho a poder sostener esta energía, ayuda mucho a poder sostener esta nota tan aguda. Nada, a esta altura en el Whistletone, para que se imaginen lo agudo que está, ya ni siquiera pueden seguir estirándose, sino que empiezan como a tensarse más y esto hace que vibren cada vez un poco más rápido y que puedan llegar a sonar tan agudas. Y en el Whistletone también lo que pasa es que pasa un poquito de aire por entre las cuerdas. Eso es lo característico del Whistletone que él está haciendo en este momento con tanta naturalidad como le sale el aire. Tremendo. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Voy a volver a poner. O sea, él viene del Mi 6. Y de repente te baja 2 octavas y media casi, se va a un La 3, así de la nada, como si nada hubiese sucedido. Nada, pasa ahí. O sea, bueno, nos muestra un nuevo recurso que él también domina y sabe hacer a la perfección. Por si pensabas que lo habías visto todo acá,
No, vuelve a sorprender. Yo les dije, hasta el final del tema no iba a dejar de sorprender. Es increíble lo que hace. Bueno, esto que está haciendo él acá se llama Yodel, ¿sí? Es este canto bien típico alemán, ¿sí? En donde el cantante efectúa como ciertos cambios bruscos en el tono de su registro vocal, ¿sí? Está pasando todo el tiempo rápidamente de un tono grave a un tono más agudo, de voz de pecho a voz de cabeza y viceversa, o sea, va y vuelve constantemente y nada, generando como este sonido bien típico, ¿no? El típico írale, ese, bueno, él te lo hace acá también, lo decís, ¿qué tiene que ver? Y bueno, él lo mezcla todo y queda hermoso. ¿Qué decirles? Dos cinco belting. Ok, va a un 2-5, bien de belting. Volvamos para que le caiga a mi cerebro toda la información de lo que acaba de hacer porque... Mi 5. Ok. Bueno, se fue de un Mi 5 e hizo todo un glissando hacia un Si bemol 5. Esto no es joda lo que acaba de hacer. Tranqui. Un sonido, aparte, bien estridente, con power. ¿Qué decirles? Okay. Fíjense cómo vuelve a esta estridencia bien típica del pop, con mucho brillo, una laringe también un poco más elevada, que justamente es lo que le da este sonido más estridente, con más brillo. Sigue. Ah, y me había olvidado también, fíjense que tiene la boca como bien horizontal. Eso también aporta a este brillo. Si yo pongo la boca más vertical, justamente sale un sonido un poco más oscuro. Horizontalidad te da más brillo. Y eso es lo que está buscando él en este momento. También te hace un melisma, agilidad vocal, también checklist echado. Sinceramente, cada vez que escucho Dimash es como que mi cerebro explota. Explota porque realmente genera mucha emoción, porque es increíble lo que logra, cómo sobrepasa los límites de sí mismo, por empezar, y los límites que hemos escuchado en la vida de los cantantes, ¿no? En general, como que está buenísimo porque genera como ilusión de dónde está realmente el límite vocal, ¿no? Lo que uno puede hacer con la voz. Obviamente, nació con una voz privilegiadísima, pero bueno, es un cantante que también desde muy pequeño como que se forma, ¿no? Y volvemos a comprobar que no es solamente el talento, sino que también es la formación, el entrenamiento, el trabajo. La verdad que eso es lo que como logra justamente la magia que llama la atención de Dimash y que bueno, que se llama la atención en general en cualquier ámbito de la vida, pero en Dimash es como que no te deja de sorprenderte y la humildad, ¿no? Como para seguir entrenando y seguir aprendiendo más y más, porque él podría decir, ya está, soy súper talentoso, no necesito hacer más nada, pero la verdad que es una persona que vive formándose, entrenándose y aprovechando este don que le dio la vida, así que es increíble. La verdad es que es
es de las mejores voces que yo escuché alguna vez en mi vida. Su técnica vocal es impoluta. Leí por ahí en algunos de los comentarios que me hicieron en el anterior video que también es oído absoluto, o sea, tiene todo para cantar excelentemente bien como lo hace y realmente no tengo nada para decirles. Es un placer sentarse y escucharlo y analizarlo con ustedes. Me parece re divertido porque es un prodigio musical, un prodigio de la voz con todas las letras. Y bueno, lo demuestra en cada presentación porque esto está en vivo, aparte, cero error, está en vivo, chicos. O sea, el manejo de recursos, de estilos, de géneros, de dinámicas, de intensidades, matices, sonoridades, todo lo que pidas, él lo hace y lo hace incluso superando expectativas y la imaginación de la gente. Así que nada, ¿qué decir? Increíble. Mis aplausos, Dimash. Así que bueno, si les gustó el video, si les gustó mi reacción a Dimash y quieren que siga reaccionando a cantantes y siga compartiendo clases de canto, bueno, déjenle like al video que me ayudan un montón y no se olviden de activar la campanita porque una vez por semana estoy subiendo un video de reacción y de clases de canto para que aprendamos más todos juntos. Nos vemos la próxima.